a grabar y entonces vamos a compartir. Para comenzar la clase, vamos a compartir este material primero. Esperen. Vamos a compartir. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. That's tough. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, The rights that humans have. this is a very large debate. Sí, que tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. We just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights. What the human rights are? The right to live, Equality between all peoples. Right to religion, the right to... There's supposed to be a list somewhere I should be aware of. De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder, hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararles, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales, garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi
y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo, pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley, era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen un poco significado en cualquier otra parte. Bien, fíjense que ustedes saben que cada vez que veo este video, el análisis de él
le voy descubriendo cosas nuevas. La verdad es que, por eso decía que este material le iba a responder la pregunta a Raúl, porque nosotros siempre tomamos que los derechos humanos nacen en 1948, pero sin embargo esto fue hace mucho tiempo atrás, digamos que 535 años antes de Cristo. Entonces, nos tenemos que dar cuenta que es todo un proceso. Los derechos humanos se van formando a medida que el ser humano va creciendo, va evolucionando, vamos entendiendo la forma en que necesitamos protegernos. Esta es la finalidad, el espíritu de los derechos humanos, que nosotros comprendamos la manera que tenemos desde que comenzamos el camino de la vida hasta que lo terminamos. Los derechos humanos son el fundamento sobre el cual el ser humano va a crecer. Por eso decimos que los derechos humanos nacen con el mismo ser humano. El punto es determinar a partir de qué momento el ser humano como tal es considerado un ser humano y le vienen derechos. Yo les hice esta pregunta el miércoles pasado. Entonces ya saben todos que cuando hablamos de derechos humanos hablamos desde la concepción, ¿no? Desde que el ser humano comienza el proceso de crecimiento hasta que se forma un ser humano, hasta que nace y después le corresponden otros derechos. Pero fíjense que el primer derecho humano que le asiste al niño por nacer es la alimentación, el cuidado. Ese es un derecho que lo tiene antes de ser declarado un ser humano, porque está en el seno materno y necesita ser alimentado. Pero también le asiste el derecho a la salud, porque necesita ser cuidado, asistido, y además, en el caso de tener alguna enfermedad o patología, ser intervenido. Incluso ahora hay operaciones que se hacen, o descubrimientos de ciertas enfermedades que se hacen y se reparan antes de que nazca. Entonces, fíjense que es tan importante el derecho que tiene el por nacer, porque no está declarado como tal, no tengo el certificado de nacimiento, pero tengo un proceso de formación de ese ser humano que también le atribuyen y le genera derechos. Entonces, el ser humano comienza con algunos derechos y luego se le son todos, absolutamente todos, aplicados. Ahora, fíjense que hasta el final nosotros hablamos de los derechos humanos y de esa representación que nosotros tenemos por medio de alguien que me va a garantizar que lo que necesito lo voy a tener en derechos, ¿no? Y eso es el Estado. Y una palabra que a mí me impacta siempre, que no nos tenemos que olvidar nunca, es la palabra dignidad. El concepto de dignidad cambia de uno a otro. Y siempre cuando vamos a representar a alguien, tenemos que saber a quién representamos, qué es lo que le interesa y qué es lo que no le interesa. Miren, vamos a compartir ahora otro material que me interesa que lo vean porque es muy nutritivo. No está en la página, por eso lo comparto ahora, para que ustedes se den cuenta. Y vamos a analizar si el proceder de esta persona fue correcto o no. Así que después yo les voy a abrir el micrófono, pero vamos a observar esto. A ver qué les parece a ustedes. Muy buenas tardes. Les habla el comandante jefe de los autodefensas internacionales. Empieza la limpia a todos los ratas. Ya mandamos a hacer los hierros. Los vamos a sellar por rata. Este va en el pecho. Otro más grande en la parte trasera. Y este en la frente. Los ratas, yo no los voy a matar porque no soy asesino, pero sí los voy a marcar para que sepan
¿quiénes son los ratas? Y si los expresidentes de la República siguen chingando con mi presidente, también van a ser marcados por ratas en la frente. De la misma manera, este es el que tiene que hacer los autodefensas en cada uno de sus estados. Igual, queridos hermanos, los diferentes carteles que hemos llegado a un convenio de colaboración, dice por violador. Este va en la espalda y en el pecho, aparte de tablearlos y otro pequeño en la frente. ¿Por qué? Porque desgraciadamente el sistema de justicia penal, pues, dicen que no procede y todos los violadores siguen trabajando en las escuelas, siguen fuera y no tras las rejas donde deben de estar. Al igual, todos aquellos rateros que roban van a tener que tener su sello en la frente. De los secuestradores ni hablamos, porque esos los vamos a eliminar. Es cuanto, queridos hermanos. Bendiciones. Bueno, Hemos visto hace escuchemos un ratito. este. Explícanos, Fanny, ¿por qué separáis gallos y gallinas? Bueno, eso te puede contestar mi compañera. Sí, separamos a los gallos de las gallinas porque efectivamente, y este tema ha sido muy polémico, los gallos violan a las gallinas. ¿Por qué decimos violación? Pues porque no queremos utilizar palabras diferentes para humanes y no humanes, ya que nosotros no hacemos distinción entre especies. El acto de la monta es muy violenta y las gallinas huyen, intentan huir y son heridas a veces de gravedad. Por lo tanto, no es un acto consentido. Y tenemos este tercero para ver. Puede fallar, como diría el amigo Tuzam. Este se ve que es un poquito más pesado. ¿Qué sistema hay machista aquí implantado? Patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es un sistema político en el que se basa en el que el hombre está por encima de la mujer. Bueno, es que a ver, borracha, tío. ¿Que el hombre qué? Está por encima de la mujer en derechos, ¿Qué en derechos tiene el opciones. hombre que la mujer no tenga en España? Pues poder hacer lo pesado de la punta de la polla. ¿Tú no eres libre para hacer lo que quieras? Pues la verdad que no. Pero porque la ley te lo impide. También... ¿Qué te impide la ley que a mí no me impide? A ver... Gracias. Es que tú eres un cabrón que vas a hacer preguntas. Yo te estoy diciendo los hechos reales. ¿Qué hay en la ley que te impide a ti algo que a mí no? ¡Patriarcado! ¡Hasta luego! ¿Cómo que no es machismo? No, eso no tiene que ver con el machismo. Pero eso es un plagaitas, tío. Me estás insultando porque no tienes argumentos. Sí. El embrismo no existe. Si hicieras eso, ¿sería embrismo o machismo? No, no sería nada porque el embrismo no es ningún sistema político ni social que oprima a ninguna clase ni nada. Te lo voy a decir así. ¿Vos qué crees? ¿Que un empresario quiere ganar más o ganar menos? Más. Ok, entonces mirá si las mujeres verdaderamente ganaran menos, tendrían que contratar todas mujeres, se van a ganar más plata. ¿Conoces algún caso personal en el que hay una discriminación a alguna mujer porque cobre menos que un hombre en el mismo puesto de trabajo? Entonces, cuando dices brecha salarial, ¿a qué te refieres? Gracias. ¿Crees que referente al sistema penal ahí se provoca algún tipo de desigualdad entre hombres y mujeres? Es que no. ¿Con qué puntos estás más de acuerdo? Con la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Consideras que en España no hay igualdad entre hombres y mujeres? En algunos ámbitos no. ¿En cuáles? En el salario. ¿Crees que hay una brecha salarial? Sí, en algunos casos lo hay. ¿En cuáles? ¿En medicina hay más mujeres que hombres también? ¿Consideramos que hay un techo cristal para los hombres en medicina? Del mismo modo que los blancos tenemos un privilegio, los hombres tenéis un privilegio. ¿Qué privilegios tenemos sobre un hombre negro aquí en España? Hombre, pues si te los tengo que explicar yo... Bueno, te estoy entrevistando yo a ti. Ya, bueno, pues... muchos.
pero... Bueno, dime uno solo. Por ejemplo, haber nacido así. ¿haber nacido es un privilegio? Haber nacido así, ¿Haber nacido blanco es un privilegio sobre alguien que nazca negro? sí, actualmente sí. La verdad Ese es un comentario un poco racista, ¿no? No, es un comentario racista. Bien. Ahí les abro los micrófonos. A ver quién quiere empezar comentando qué les pareció este material desde el punto de vista de los derechos humanos. Esperen que ahí está Joana, antes de abrirle tengo que avisarle, está haciendo toda la logística en la casa. Estoy dando indicaciones a los niños que hagan silencio. Sí, lo sé. Entonces, bien, ¿quién empieza el comentario? A ver qué les pareció. El primer material. Raúl. No, muy interesante. El primer material es muy interesante porque aparentemente en nombre de la gente, este personaje cree que está generando un bien, pero bueno, como yo antes no comprendía el tema de los derechos humanos, leyendo ahí automáticamente te das cuenta que no solo está violando la integridad física de la persona a la que él somete, sino que está violando las garantías constitucionales y jurídicas. Sí. Entonces, evidentemente, es una violación a los derechos humanos. Y no sé si ustedes escucharon que decía, hicimos un acuerdo con los cárteles. O sea que, fíjense con quién hace un acuerdo para una gestión determinada. Galaxy A10, que no sé quién es, levantó la mano. A ver, te escucho. Hola, no sé por qué no me ven. Soy Judith Almada. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Lo que pasa es que Bien, tenés que activar tu cámara. Por eso. Activar mi cámara. Ahí está, a ver. Ahí estamos, ahí estamos. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo está Laura? Bien, con respecto a lo que estabas hablando, te comento que en el Senado, en la Cámara de Diputados, este año, específicamente el día 2 de marzo, entró el tratamiento para una ley que garantice los derechos del niño por nacer. Esto acá en Argentina, obviamente, ¿no? Si bien, como para comunicar a todo el grupo, es un proyecto de ley que está justamente en el artículo 3º, que habla sobre el niño por nacer, que tiene derechos inalienables hacia la vida y todo lo que eso refiere como derecho humano. Con respecto a los videos que estuvimos viendo como material disparador, me parece una barbaridad. El primer video me resulta bastante donde el tipo donde empiezan a cazar sinvergüenzas, bueno, no creo que sea lo que... Pero hay que tener en claro una cosa, Laura, creo que la justicia no actúa en tiempo y forma, y por eso que muchas veces la gente reacciona en esa manera, ¿no? El último video, el que habla del patriarcado, la verdad que vi la posición del periodista, de quien estaba haciendo las preguntas, lo que estaba comentando, lo vi en una posición de tratar de ponerla en una posición a quienes estaban en esa marcha o en ese movimiento de volverlas pequeñitas, de robarles esa dignidad de su derecho a buscar Si fuese una algo. mujer la que le preguntaba las mismas cosas, ¿qué pasaría? Creo que la empatía sería diferente, porque cuando hablamos de igualdad de salario, tenemos que tener en cuenta otra cuestión. En la disculpame que te interrumpa, lo que el video intenta transmitir, que es lo que yo quiero que ustedes observen,
no es si existe la violación o la vulneración de un derecho o no. Todo lo que yo intente defender, en la posición que sea, tengo que estar capacitada, instruida. Formada, sí. Formada. Claro, si no, o sea, de cualquier manera, existe un prejuicio que fíjense que en los 3 videos ocurre exactamente lo mismo. Nosotros escuchamos a un delincuente que dice defender los derechos humanos y decimos, lo que pasa que la justicia, no porque lo haya dicho Judith, sino porque todos lo dicen, incluso uno es el primer pensamiento que viene. Esto pasa porque la justicia no actúa como corresponde. En el de la mujer, en el de la entrevista a la mujer, decimos, si hubiese sido que la entrevista la hubiese hecho una mujer, hubiese sido diferente. Esto, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que les quiero mostrar? A nosotros, lo que les pasa a otros cuando vemos inmediatamente actúa sobre nuestro pensamiento y nuestro prejuicio a intentar defender algo que es indefendible. Esto es lo mismo que intentar darle a la procreación animal un derecho humano o un derecho de sustento, porque hay violación, porque hay... Estas son las cosas de los cuales nosotros debemos tener mucho cuidado, porque hoy cualquiera, por defender una minoría y ganar un espacio, intenta hacer un movimiento de algo, y hay muchas personas que lo siguen. Y esto es lo grave. Yo tengo que seguir lo que tengo el fundamento y la convicción que lo que estoy haciendo y lo que voy a hacer, realmente sé de qué se trata, sé por qué lo estoy defendiendo y sé, por ejemplo, yo no ingreso en debate sobre proyectos de ley porque el Código Civil, hecho en 2015, al por nacer le reconoce derechos sucesorios. Entonces yo no tengo más nada que hablar, porque si en el 2015 al por nacer le dan derechos sucesorios, y eso ya lo tengo por ley, entonces yo ya tengo una ley que dice que es una persona que tiene derechos, y si conforme al criterio y las perspectivas de los derechos humanos, si tiene un derecho, los tiene todos. Si se le vulnera un derecho, se le vulnera a todos. ¿Por qué le pongo todo este material? Porque nosotros debemos analizar lo que pasa en la sociedad sin nuestros propios prejuicios, sin lo que yo creo, porque si no el defensor de derechos humanos siempre se va a mover por lo que cree, por lo que siente, por lo que piensa. Y yo tengo que representar, defender a una persona conforme a la dignidad, lo que para esa persona significa ser representado y ser digno. Estas personas, ahora ya te doy la palabra, Julia, el supuesto defensor de derechos humanos se defiende a sí mismo, no está defendiendo a una persona. Sí, Julia, levantaste la mano. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí. Bien, yo tenía un problema con el audio, así que tuve que ir a buscar este auricular. La primera parte no la pude escuchar, pero sí la última parte sobre el tema de las diferencias salariales es, primero, ¿qué información tenemos sobre ese hecho puntual? Tenemos la información sectorial, tenemos una información política, tenemos una información real por un derecho. Entonces, discernir sobre qué vamos a marchar o sobre qué vamos a protestar, tenemos que tener la fundamentación objetiva. En base a eso, a armar un discurso que tenga un fundamento objetivo de acuerdo al contexto del país donde nos encontramos. Entonces ahí sí, cualquier persona que venga a cuestionarnos o a preguntarnos sobre qué estamos haciendo, llámese periodista o quien fuera, si nosotros tenemos claro esos objetivos y la fundamentación, nada nos va a impedir tener una respuesta coherente y no entrar en la subjetividad
sobre qué intentó hacer o decirme algún tercero. Claro. Entonces la preparación en base a la fundamentación de lo que son los derechos a un salario digno, derechos a cubrir cargos jerárquicos, los tenemos que tener claro. Y creo que esa es la base, como decías, Laura, no dejarnos llevar como masa sin saber exactamente por lo que estamos protestando. Yo creo que eso tener claro el objetivo y conociendo... Lo peor que nos ha pasado como mujeres. Eso es lo peor. Y eso es una decisión personal de cada uno. Porque ya sea hombre o mujer, ya sea hombre o mujer, cuando nosotros vamos a reclamar algo, a hablar, no voy a decir reclamar, a hablar, porque uno, si me van a entrevistar, yo puedo estar ahí y no sé ni para qué estoy, y me van a entrevistar, no doy la entrevista. Y suficiente. O sea, no tenemos todos que tener la misma capacidad de oratoria, ni tener todos la misma capacidad para expresar lo que creo, lo que siento o lo que pretendo movilizarme. Entonces, a veces confundimos el ganar un espacio con que el espacio debe ser ocupado por todas las personas exactamente en las mismas condiciones. Y cada uno tiene diferentes atributos, diferentes pensamientos, diferentes fortalezas, algunos para gobernar, otros para trabajar, otros tienen habilidades con las manos, otros tienen habilidades intelectuales, y así en el desarrollo de cada ser humano vamos a ir viendo esa amplitud. Pero es muy importante que nosotros entendamos siempre este concepto de que los derechos humanos, voy a tener la ley escrita, y la ley escrita es excelente, pero nunca tengo que apartarme del ser humano. Yo les dije recién que actuamos muchas veces y pensamos muchas veces conforme a lo que, al prejuicio que tenemos. Ahora vamos a ver otro material que yo quiero. Este es un ejercicio, todos estos son materiales, es disparador, pero yo lo que necesito es que ustedes pongan o me digan la primer palabra que les viene, o la palabra que les viene a la mente, lo que sientan primero, no lo que después intelectualizaron, lo pensaron, es así, no. Lo primero, lo más racional, lo más irracional, lo que primero les vino a la mente. Después, porque el ejercicio tiene esa finalidad, de que nosotros podamos descubrir esto, ¿no? Ya lo busco y lo compartimos para que ustedes puedan observar la importancia de todo lo que estamos viviendo. Ya va. Quiero avisarles que es un video muy fuerte, pero es un disparador. Ay, perdón. Ahí va. Ira. Kaya?
Kakak Islam lah kalau saya pun ikut. Pergi duduk depan majlis anak. Yang nak bodoh. Mana? Dah, udah dah. Buat dia dah. Ira? Ira? Oi, kau nak bunuh ke dia? Ha? Bien. Les dije que quería lo primero que se les vino a la mente, el primer pensamiento, lo peor, lo primero que pensaron. ¿Quién empieza? ¿Tienen? Sí, en mi caso, dolor, el descontrol de esa madre, no, es más, no lo pude terminar de ver, me saqué el auricular. El trastorno de ese niño, no solo físico, psicológico, Sí, pero lo no primero que encuentro qué lo primero dolor. que pensaste o lo que sentiste o lo primero que te vino cuando uno ve, cuando uno empieza a ver, no después lo que uno racionaliza, el dolor del niño, el trauma, es lo primero que uno siente. Dolor. Dolor. Hernán. Sí, buenas tardes, yo que me sumé tarde, y yo agarraría un hierro y le quemaría así, animal. Pero está bien, porque la idea era justamente decir lo que uno sentía ahí en el momento, esa era la idea. Raúl. Bronca. Bronca. Esther y Miriam. Para mí un bebé no deseado. Esa mamá está con una ira, como que ella a lo mejor quería no tenerlo al bebé y bueno, y ahora es como que se manifiesta de esa manera hacia su hijo. Sí, Esther. Mucha impotencia. Julia, pusiste dolor, ¿no? Sí, no sé cómo hay gente que puede estar filmando eso también, ¿no? Esto es interesante. Me falta Judith. Lo primero que se me vino a la mente, que es
enferma toda la familia, porque lo que observé también es que había un niño que estaba observando la situación. O sea, el niñito que estaba siendo golpeado, otro niño de 9 años, 10 años, otro más atrás, más quien filmaba. O sea que hay todo un contexto de violencia familiar. Pero la primera palabra que a mí me salió, enferma total. Para mí es una enferma total y enferma la persona que filmaba, porque si yo tenía que estar ahí, honestamente te digo, yo me voy, le arranco los pelos directamente. Ahí vamos a donde queremos llegar. Hernán pasó por ahí, agarró un palo, se lo rompió de palazo. Judith le la agarra de los pelos. No tolero la violencia a los niños, es algo que me puede mal, Exacto. O sea. El resto, quiero que me digan así, con sinceridad, van caminando, está la ventana abierta de la casa, se asoma, no pasó Hernán todavía, porque si no, ven la sangre por todos lados, Judith tampoco, así que van pasando y ven eso que está pasando por la ventana. ¿Qué hacen? Esto no es ni para Hernán ni para Judith, que ya sabemos lo que van a hacer. A ver, No, ¿qué hacen? Yo intentaría sacar el niño afuera a costa de lo que ¿Y cómo sea, entras por la ventana? Claro. A ver, Joana. Llamar a la policía o algo. Eh, Que venga a rescatar, salvar esa situación. ¿Cómo entro? Salto la ventana, no. No, yo también, obviamente que actuaría como mejor, como pueda en el momento, pero de actuar no se puede pasar por alto una cosa así. No es que vos vas a pasar, vas a escuchar y vas a seguir, no, es imposible. Bueno, pero Laura te está preguntando tu reacción primaria. Claro, Ella preguntó la reacción primaria, no lo óptimo, no lo ideal. Todos sabemos que lo ideal es agarrar, claro, pero si vos estás viendo, o sea, yo en ese momento, si yo estoy viendo y le siguen golpeando porque encima lo pellizcó, le retorció, no, es una locura, o sea, si yo estoy viendo que la ventana, la ventana No. está abierta y se ve eso, me cruzo la ventana, ¿no? Como dijo Esther, lo alzo ese Ahí niño, lo Joana saco dice, de me ahí. cruzo la ventana. Bien. Estamos entrando en una propiedad privada. Estamos entrando a una persona que está en una clara situación de alienación mental. Porque no estamos frente a una persona que uno le puede decir, ¡hey, le estás pegando al nene! Perdón, me equivoqué. No es el contexto. Paso a la ventana, o sea que... Los derechos del niño, doctora. Se están vulnerando los derechos del niño. Claro, allí. sí, por supuesto, sí. Lo que pasa es que nosotros no podemos entrar con ese discurso. Entonces se llamaría a la policía, a algo, a algún número de emergencia. Yo no perdería el tiempo. Uno llama. Yo, por ejemplo, no perdería el tiempo en tirarle algo a la mujer, lastimarla o algo, sino yo me enfocaría en el niño. Usted dijo algo muy importante. Ahí vamos. Me enfoco en el niño. ¿Qué harías? ¿Qué harías? Vos te enfocás en el niño. ¿Qué harías? Está cerrada la ventana, tiene rejas o algo, lo primero que hago es busco ayuda. Bueno, la ventana está abierta. Lograste ingresar. La ventana está abierta. Te trepaste, entraste a la casa. Vas al niño. ¿Qué haces? Me prendo por el niño a costa de lo que sea, lo resguardo con mi cuerpo, lo que sea, hasta tratar de entregarle a alguien por la... Yo esperaba justo que dijeran eso. Ustedes vieron las patadas que le pegó al niño, en las costillas. Ojo, yo voy, agarro al niño, lo resguardo, y si el niño está quebrado y le perforo los pulmones, lo más probable es que el niño esté quebrado. Por eso es que les dije, y eso que les anticipé, son videos disparadores. A mí me interesa
que nosotros saquemos todo esto que yo haría como yo, Laura, porque tengo que saber cuál es mi límite. Yo le digo claramente, ese es mi límite total. Yo le puedo decir 1000 cosas que no haría, pero si yo veo eso, no sé qué haría. Mejor que Dios me guarde y que nunca tenga que verlo, y también igual a ustedes, ¿no? Porque... ¿Y ahora te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Vos qué harías? Por eso te dije. Sos una persona formada, justamente en derecho. Lo acabé de responder. Pero viste, o sea, yo haría un montón de cosas, sé que no las haría, pero hay una actuación racional que uno sí puede, sí tengo que estar preparado para lo siguiente. Si voy a entrar, tengo que saber que voy a recibir violencia. Claro. Segundo, no me importa, entro sabiendo que voy a recibir violencia. Yo no puedo agarrar a la criatura si no... Y te meten un tiro. No hizo primero a la madre. Porque la madre, toda esa violencia que está dirigiendo hacia el bebé, la va a dirigir hacia mi persona. Entonces, lo que tengo que hacer primero, una vez que entré, es agarrar a la madre. Y tengo que estar preparada, si voy a hacer eso, agarrarla desde la fuerza, porque no la puedo contener desde la, bueno, no hagas esto. Claro. No es que tengo que separarla para que deje de lastimar a la criatura. Y después, ni tengo que tocarla a la criatura. Ni tengo que tocarla a la criatura, porque seguramente está lastimado en sus órganos internos. Entonces, sí, es muy probable. Es muy fuerte, les digo, esto es, ojalá que nunca nos pase, pero sí tengo que saber que siempre que hay alguien que estuvo recibiendo golpes, más de esta magnitud y de esta fuerza, que en realidad nosotros vimos toda la secuencia. Si nosotros pasamos por una casa, lo más probable es que no veamos todo. Pasamos, veo que le pegó una vez y ya uno ingresa, ¿no? Pero estas son situaciones extremas, que lo importante de analizar esto es que nosotros nos demos cuenta que frente a cierto estímulo, yo actuaría como pienso que no se debe actuar. Lo vuelvo a repetir. Frente a cierto estímulo, yo actuaría como sé que no se debe actuar. Entonces, eso a mí me tiene que tener preparada, porque como defensores de derechos humanos, no podemos cometer estos errores. No puedo cometer un error de querer salvar una vida y quitársela. No puedo cometer el error de pensar que voy a ingresar a un lugar donde hay violencia y me van a decir, uy, qué bueno, gracias porque usted está ingresando. Tengo que saber que si ingreso, si me meto, y les digo que nos metemos todos. Porque hay situaciones en las que uno se mete y por eso nos movilizan los derechos humanos, porque me moviliza lo que le está pasando al otro. Y lo que le está pasando al otro no es una letra que está escrita. Muchas veces esa letra escrita está escrita con sangre, con dolor de alguien. Entonces necesito saber que a la otra persona le duele y que yo tengo que tener la frialdad, la convicción, la certeza de que lo que estoy haciendo está bien. Y estoy dispuesta a sostener lo que yo estoy haciendo porque tengo la convicción de que está bien. Entonces, si voy a irrumpir un domicilio, voy a saber que lo que estoy haciendo es salvar la vida de una criatura. Hay un bien mayor, un derecho mayor de primera generación, que es lo que yo estoy ahora protegiendo. Si un bebé va a cruzar las vías, yo no voy a decirle, estimado niño, no se hace eso. No vaya. Uno sale corriendo y se lo agarra de un pelo, de la ropa, como sea, no sé, y lo tiramos.
hay momentos en donde es el impulso lo que me va a llevar a poder tomar una acción. Si no lo pienso un montón de veces, uno dice, wow, me voy a tirar para sacar de las vías a esa persona, que se acabó de tirar porque se quiere matar. Y yo me voy a tirar para salvarlo porque viene el tren. No, tanto sacrificio. Y si me arriesgo, uno no está pensando todo eso. Nos tiramos para salvar la vida. Eso es natural en todo ser humano. De eso es lo que se veía en el primer video. Y esto es lo que fue impactando a lo largo de la historia, porque se fue viendo que la gente, sin saber de derechos humanos, lo seguía. Sin saber lo que son los derechos humanos, sin haber estudiado, estaba defendiendo el derecho humano de alguien, estaba representando derechos humanos. Y esto es maravilloso, porque en esto nos involucramos todos. Y ahí nos damos cuenta que no necesitamos un título, necesito saber que hay derechos que son inherentes a todas las personas y que el defensor de derechos humanos se prepara para poder ser la voz de quienes no pueden hablar en determinado momento. Y para eso hay una formación. La formación es superior a la información. Si quiero información, lo googleo, lo estudio de memoria, pero formarme para poder ser la voz de otros requiere que yo tenga que dejar muchas cosas de mi propia personalidad, de lo que yo estoy creyendo, de lo que yo estoy sabiendo, para representar a la persona conforme a la idiosincrasia que tiene, a lo que piensa o a lo que cree, o incluso hasta a lo que pretende ser defendido. Entonces, este es el camino que empezamos a transitar. Hoy los reventé, ¿eh? Si ustedes se vieran las caras, ahora me sacó una foto, ya le saco una foto, a veces salí, los reventé, los dejé, empezaron todos, ay, qué linda la segunda clase, están ahora con una cara, miren que es movilizador, porque cuando alguien sufre, y sobre todo, bueno, Joana que tiene su nena ahí, imagino que, viste, bueno, Hernán también tenía el nene que venía a le hablar del oído. Cuando uno tiene alguien cercano, un hijo, es como que más te moviliza, ¿viste? Bueno, no es que al resto no, pero es como que hay determinados momentos que uno está más sensible cuando ve a algo de esta naturaleza. La idea es sensibilizarnos para saber cuál es nuestro límite, en qué necesito fortalecerme, y realmente, si ustedes están estudiando, es porque ustedes ya están preparados para ser defensores de derechos humanos. Hay una chispa en ustedes que nosotros lo único que vamos a hacer es que crezca y que se exteriorice de la forma en que debe hacerse. Por lo demás, ya está en ustedes mismos, por eso los felicito y me enorgullece que cada día haya más personas que se den cuenta que hay alguien que necesita en estos tiempos tomar la posta de hacer algo diferente por el otro. La sociedad que queremos construir, que estamos construyendo, tiene estas características. No la irracionalidad de la violencia, sino la racionalidad de la construcción de la paz. Y eso requiere muchas veces el gran esfuerzo de no hacer lo que el impulso me lleva, sino hacer lo que debo hacer, porque sé la consecuencia del efecto, y el efecto que quiero yo construir es la paz. Así que, gracias nuevamente. ¿Alguien quiere, antes de terminar, hacer una pregunta, un comentario? La Dirección de la Mujer no la conozco, no vive acá en Argentina, tranquilas todos. Hernán ya está escribiendo, ¿eh? Pasame la dirección. Doctora, en nuestro caso, la sensibilidad está, digamos, siempre a flor de piel porque nos dedicamos a la salud. Miriam, muchísimos años fue neonatóloga. Así que viendo todas esas reacciones por ahí de las madres, cómo hacer cuando no a sus hijos. Así que es muy fuerte lo que se vio.
Y yo trabajé muchísimos años en obstetricia con la mujer violentada, ¿no? Violada. Maltratada. Y sí, maltratada y todo eso. O sea, pero también soy paramédica. O sea, yo desde ese punto fue lo que dije, reaccioné y me prendo por la criatura, ¿no? Igual te perdonamos, Esther. Ya está. Está haciendo catarsis. Es cierto lo que usted dice, porque hay veces que uno reacciona, y claro, esa es la reacción, ¿no? Claro, sí, es lógico, sí. Raúl, te noto así como callado, así como pensativo. No, sí, estoy escuchando todo lo que dicen, obviamente. Dije bronca nomás hoy, pero más que nada seguramente que lo hubiese agarrado del pelo o algo. Iba a decir otras cosas, ¿eh? Iba a decir otra cosa, pero se acordó y dijo, no, el primer puesto que se lo lleva Hernán, yo lo agarro del pelo. Bueno, ustedes tienen que saber que esto es solo un aprendizaje, solo para que nosotros podamos analizar algo que seguramente nunca les va a pasar, ¿no? Porque es muy aparte de otro país, otra cultura, pero bueno, este es el espacio de aprendizaje y este es el espacio... Error. Disculpame, Laura, pero nosotros lo vemos a diario eso. Bueno, sí, pero esto mismo, en este video... No sé si eso, o sea, no, el video no, yo te estoy diciendo, lo que te estoy comentando, Laura, es que nosotros trabajando y estando en áreas programáticas de alto índice de violencia y de delincuencia y todo eso, sabemos perfectamente cuál es el accionar de las madres, porque pareciera ser de que todo está bien, pero a buen observador le basta una mirada y siempre se observan los moretones en el cuerpo de los niños, de las niñas, en el consultorio uno lo ve, en el centro de salud uno lo ve, la violencia de cómo le golpea o cómo los tironean, o sea, eso se lo observamos. Bien, realmente. entonces, como para ir terminando, ¿alguien quiere hacerle una pregunta? Yo quiero hacer otra observación, doctora. Lo primero que vi al niño es que tiene buen peso, o sea, es incomprensible porque generalmente un niño que está abusado de este tipo se lo ve desnutrido, se lo ve, y en este caso no. Sí, por eso es verdad fue, eso. Es verdad. Fue incomprensible. La primera valoración que uno hizo es ver la conceptura del niño y uno lo veía como un niño muy bien cuidado. Sin embargo, es impresionante. El odio y la ira. Evidentemente, el daño terrible que va a sufrir no es físico, sino psíquico. Claro, por supuesto. Así que bueno, para el miércoles que viene, véanse los otros videos. Prueba. Saquen una hoja ahora. Bueno, eso es mortal, ¿eh? Tarea. Ese es mortal. Saquen una hoja de la adrenalina, ¿viste? Te ponían así la cara colorada. Ellos no saben porque son millennials, no saben. Pero nosotros pasamos, entraba el día del examen, entraba la profesora y decía, saquen una hoja y uno temblaba, ¿no? Pero bueno, te decía, el miércoles que viene, vean los videos y vamos a hablar sobre, siempre va a ser la dinámica la siguiente. Si tienen primero alguna pregunta, algo que no alcanzaron a entender, y después vemos el tema del día. Y entonces los dejo que vayan a cenar, olvídense de esta clase, olvídense de todo, no le cuenten a nadie, no le cuenten